Sintonízanos a partir de las 4 de la tarde, de lunes a viernes, por satélite 102.9, su programa La Voz de Columbine, donde trataremos temas relacionados con el acontecer local, nacional e internacional para la formación y documentación sobre las relaciones políticas, económicas y culturales del país y Latinoamérica. La Voz de Columbine. Saludos, queridos amigos Radio Escucha de su programa La Voz de Columbine. Nuevamente con ustedes en vivo, directo, a través de los estudios de satélite 102.9 FM. Y también recordándole que pueden sintonizarnos a partir de las 7:30 con Radio Conciencia, para todos aquellos que están detrás de las fronteras de este territorio de Tinaquillo, Cojedes. Amigos, muy agradecido pues de compartir con ustedes toda la información y la documentación necesaria para estar informados, de tal manera que podamos recibir todo aquello que es necesario para estar al día, estar como quien dice en el tapete. Y hoy vamos a continuar con las reflexiones de algunos artículos escritos por algunos columnistas de algunos medios de comunicación digital. Y bien, nosotros lo que hacemos aquí es dar nuestros puntos de vista. Saludamos a todos aquellos radioescuchas de Perú que ya por Facebook están enviando saludos a este programa La Voz de Columbine. Y recuerden que pueden comunicarse con los teléfonos de 102.9 satélite FM, o también a través del teléfono celular 0414 591 0013. Repito, 0414 591 0013, que es mi teléfono personal, para todo aquel que quiera alguna o que tenga pues una duda sobre el tema que se realiza aquí. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es concerniente al problema del Guri. Resulta que se le está dando mucho énfasis al problema del Guri, que en sí está generando el problema de electricidad, y de ahí vienen los racionamientos, y se hace énfasis es en el fenómeno del niño. Pero hay un columnista y que a la vez es un gran investigador, como es el señor Samuel Escarpato Mejuto,
prácticamente en su cuenta de Facebook. En dicho escrito, él devela con absoluta claridad la raíz del problema del embalse de Guri y a su vez demuestra la necesidad de revertir la destrucción de la selva amazónica para normalizar el servicio de energía hidroeléctrica en el país. El fenómeno del Niño ya se ha hablado en muchas oportunidades que es un engaño, al igual como el cambio climático. En otras oportunidades pasaremos audio que hablan referente a eso. Tanto el cambio climático como el fenómeno del Niño son unos engaños atroces para que la humanidad se mantenga hipnotizada creyendo en que los problemas vienen por ahí, en los fenómenos naturales. Y este señor, Samuel Escarpato, explica las razones que las vamos a aplicar detalladamente en esta reflexión de por qué se está presentando el problema del Guri y que aun cuando haya lluvia, o mucha lluvia, nos vamos a encontrar con el mismo problema. Suerte que tenemos registro de lo que avisábamos 20 y 30 años atrás, dice Escarpato. Lástima que muchos no tengan memoria. Me decía un viejo ecologista, compañero de senderos, hoy postrado y olvidado en una cama, más por la frustración y la tristeza que por sus 87 años de edad. 25 años atrás dejaba el excursionismo a seca para dedicarme por completo al ecologismo o ambientalismo militante. Nos íbamos por los campos y selva, levantando reportajes, canalizando denuncias y trabajando de la mano con comunidades rurales e indígenas. Fue un riesgoso tramo de nuestras vidas, para nada fácil. Algunos compañeros desaparecidos y todos con la anciana angustia del bien colectivo a cuestas, haciendo mella de nuestra adolescencia y buena parte de nuestra juventud. Pero hay algo que rescatar de esa experiencia y es lo que precisamente vengo a decirles, lo que nadie les dice del Guri y de la generación de energía hidroeléctrica en Venezuela. En torno a aquellas fogatas discutíamos por noches enteras la enorme situación de vulnerabilidad climática de Venezuela en función de su dependencia para con el estado de conservación de la selva amazónica que detentan 9 países del subcontinente, especialmente nuestro voraz pero querido hermano Brasil. Escuchábamos las palabras del doctor Carlos Schubert, fallecido hace más de 2 décadas, quien conocí por medio del ecologista Leobardo Antonio Acurero. Por esos años era compañero de senderos. Veníamos del Frente Ecológico Regional y luego, en 1993, fundamos en casa de mi madre el Centro de Investigación e Información Ecológica, CINECO. Para entonces contrastamos en campos muchas investigaciones nacionales e internacionales. Tal vez la más terrorífica o dantesca era la evidencia por el insigne geólogo Carlos Schubert. Una de las últimas publicaciones de este investigador del IBIC y de otras tantas instituciones venezolanas planteaba una controvertida y aterradora conjetura basada en las evidencias edafológicas. El norte de Sudamérica, donde está hoy gran parte de Venezuela, era un desierto antes de la existencia de la selva tropical amazónica. Desierto queriendo decir de que eso estaba virgen, no vivía absolutamente nadie y no había ninguna actividad de ningún tipo. Schubert analizaba los suelos de nuestra gran sabana y otras porciones del sur venezolano y cada vez se convencía más de que estamos sobre un enorme desierto de suelos pobres, arenas,
cuársicas, con una muy frágil vegetación encima, muy superficial, que dependía de la novedosa existencia de un gran motor climático, la selva amazónica. Esta selva tropical lluviosa tiene pocos miles de años allí. En términos geológicos es muy nueva. No hay materia orgánica en sus suelos, ni fósiles de megafauna, tampoco fósiles de remotos y profusos bosques, nada, solo rocas y arena. El radiocarbono ha permitido comprobar que la poca turba fosilizada encontrada en la zona no pasa de 8.000 años. La selva amazónica es frágil y es nueva, apostada sobre un enorme desierto. En los años 90 del siglo XX ya disponíamos de imágenes satelitales donde se estudiaba el patrón de vientos y el régimen de lluvias en Venezuela. Las masas de viento que traen las lluvias sobre el territorio venezolano, de marzo a septiembre, con énfasis de mayo a agosto. Los vientos alisios que corren desde el sureste hacia el noreste recogían la evapotranspiración de la selva y traían toda esa humedad hacia el territorio venezolano. Entonces, a medida que se reduce la masa forestal amazónica, se reducen también las precipitaciones sobre Venezuela. Por aquí van los tiros. Cuando los vientos vienen del perfecto este o del noreste, nos traen agua que se evapora del océano Atlántico y del mar Caribe. Pero cuando los vientos vienen del sureste y del sur-sureste, deben recorrer ciertos corredores selváticos y traernos las inmensas masas de agua que la selva transpira. Por ejemplo, la hoy ocupada Guyana, territorio exequivo venezolano, hoy en reclamación para efecto de este escrito, Guyana entre comillas, preserva aún importantes corredores de selva tropical, al igual que el extremo sur de Venezuela, más hacia el estado Amazonas y el extremo centro-norte del Brasil. En otras palabras, cuando el patrón de viento pasa por los corredores de vida suficientemente poblados de densa selva tropical lluviosa, esas masas de vientos traen suficiente nubosidad para el centro y sur de Venezuela. Pero, ¿qué sucede cuando los vientos pasan por corredores secos? Se observa la imagen satelital anexa de toma reciente. Aquí estoy observándolo. Es lamentable que ustedes no puedan verla. Ahí se va a ver o se ve un corredor de vientos aproximado que pasa por zonas terriblemente deforestadas, devastadas, al sureste de Guyana, al sureste de Venezuela y al norte de Brasil, en torno a Boavista. Allí han acabado con toda la selva amazónica para dar paso a la minería y al cultivo de soya, pastizales y otros cultivos cerealeros para forraje, consumo animal o para consumo humano. Los suelos son tan pobres, recuerden al doctor Schubert, que enseguida sobrevienen las duras, enormes regueras de arena sin vida. Escuchen bien, fíjense lo que está sucediendo. Lamentándolo mucho, esto ha ocurrido durante muchos años y los venezolanos, nuestros aborígenes, no se estaban dando cuenta de lo que realmente está sucediendo en esta zona de Guyana, en esta zona del estado Bolívar y de esta zona donde está el Guri. Entonces no se trata la devastación por ningún fenómeno del Niño. Voy a repetir esta parte porque es importante que todos sepamos, todos los venezolanos sepamos lo que está sucediendo, lo que sucedió y que no debemos permitirlo nunca más.
observando la imagen satelital, se puede observar, y si no estamos allá, esto lo observaron, como zonas terriblemente deforestadas, devastadas, al sureste de Guyana, al sureste de Venezuela y al norte de Brasil, en torno a Boavista. Allí han acabado con toda la selva amazónica para dar paso a la minería y al cultivo de soya, pastizales y otros cultivos cerealeros para forraje, consumo animal o para consumo humano. Los suelos son tan pobres que enseguida sobrevienen las dunas, enormes regueras de arena sin vida. Y esa es la razón por la cual nuestro Guri no le llega agua, porque llegó el momento, y más lo que hizo descubrir esto fue la sequía. Gracias a Dios que por la sequía que tuvimos durante estos meses, para que todos nos diéramos cuenta que no es ningún fenómeno del Niño, sino que se ha estado acabando con nuestros suelos. Y sabemos que el ciclo natural del agua es un ciclo que no se puede romper en lo absoluto. Y eso es lo que sucedió ahí. Fue roto prácticamente el ciclo natural del agua. Vamos a seguir leyendo. Hemos insulado, insulación, fragmentación boscosa, creación de islas boscosas, luego sabanizado, convertidos en los suelos en praderas y sabanas casi estériles, y finalmente desertizado o pérdida de poca fertilidad que quedaba en los suelos de lo que hasta hace pocos años una masa continua de bosque tropical lluvioso o pluviselva. Cuando los eventos pasan por esos corredores secos, llegan secos a Venezuela. No es el fenómeno del Niño, lo repetimos varias veces, el problema del Guri. No es problema del Niño, no es por el efecto del fenómeno del Niño. Es la intervención antrópica, humana, inconsciente, sobre tan frágiles ecosistemas. La avaricia, la codicia, la ignorancia dieron paso a un proceso de ocupación espacial inmisericorde, sin devaluación predictiva del impacto ambiental que tendría. Me refiero a la integración entre el norte de Brasil y el sur de Venezuela. Hemos roto el ciclo de las lluvias, porque hemos roto los corredores que permitían la lluvia horizontal, cuyas masas de agua no provienen mayormente de la evaporación de los mares y lagos, como nos enseñaron en la escuela, sino de la evapotranspiración de la selva. La selva literalmente es la que genera y regula la mayor parte de las lluvias que caen sobre Venezuela, al menos casi la totalidad que cae sobre las cuencas de los ríos Paragua y Caroní, responsable de abastecer de agua al embalse de Guri, cuyas masas de agua a su vez movían las turbinas que dan electricidad al 70% de la población venezolana y al 90% de la economía venezolana. Esa es la gran preocupación que tiene el gobierno nacional, que producto de la inconsciencia, de la intervención antrópica humana, durante muchos años han devastado nuestra selva amazónica y han hecho que ya nuestros ríos Paragua y Caroní, que son los que surten al Guri, prácticamente estén vacíos. Pero ¿quién hizo que eso descubriera? Justamente la sequía, mandada por Dios. Por eso que yo decía que esta sequía era una bendición, porque de aquí se iban a saber la verdad. Y esas son las intervenciones divinas, no el fenómeno del Niño, que es un engaño. Eso no es un fenómeno natural. Sabemos que hay fenómenos producto de la violación del clima
que son generados por lo que se llama la guerra climática, por unas antenas que se llaman HART, que se encuentran en Estados Unidos, específicamente en Canadá, y de ahí se activa esta arma climática HART para violentar o para variar el clima. Y eso sí lo podemos garantizar que fue lo que ocurrió en Ecuador. En Ecuador no hubo un terremoto natural, sino un terremoto provocado. Seguimos. En la última década y media hemos ampliado y asfaltado la vialidad que interconecta la Gran Sabana y Santa Elena de Guairén en Venezuela con el norte de Brasil, con epicentro en Boavista, aunado a ello el fenómeno del bachaqueo, fuga masiva o comercio ilegal de productos por tan franca frontera, han contribuido cuantiosamente con el afianzamiento social y económico de esta enorme porción norte de Brasil. Entonces, ¿qué hacen los militares en esa zona? ¿No será que hay complicidad con el paramilitarismo? ¿No será que hay sicarios? ¿No será la razón por eso que los mineros, 27 mineros que mataron, vienen por ahí? ¿Y no será que la periodista de esos lados por ahí también, que fue muerta, fue asesinada por estos mismos? Hay que investigar esto. Y lamentándolo mucho, tenemos un gobierno que lo que está es tapando, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, está tapando toda esta situación. El pueblo venezolano tiene que enterarse de lo que está sucediendo, porque estamos creyendo en un gobierno y en una oposición que nos van a resolver el problema, y resulta que nos están mintiendo, ya que con el mal llamado arco minero quieren seguir con la devastación. Estuve observando en un video justamente del presidente Chávez, donde explicaba muy inductivamente en qué consistía lo que es el arco minero y todo el corredor de hídrico del Orinoco. Entonces tenemos las reservas, las grandes reservas de la faja petrolífera del Orinoco, que está al norte de todo ese corredor hídrico, desde Apure hasta Guyana, hasta Delta Macuro. La cantidad de petróleo que hay ahí. Y debajo del río Orinoco, o sea, en la parte sur, tenemos al arco minero. Grandes cantidades de diamantes que se ha diagnosticado, de coltán, de oro. Y esto piensan a través de las empresas transnacionales destructoras como la Gold Reserve, ocasionar un ecocidio en esa zona, conjuntamente con la explotación del petróleo. Dios no lo quiera. Porque realmente lo que sucedió en el Guri, en los ríos de Paragua y Caroní, en estos que son los que abastecían al embalse de Guri, y que está reducido, y por más lluvia que tengamos, eso va a estar bien reducido, porque el ciclo del agua fue roto. Nosotros realmente tenemos que oponernos contundentemente al plan de la explotación y extracción de minerales, porque al igual como le pasó al Congo, que quedaron destrozados desérticamente, sin agua, y ahorita están en una guerra civil que no acaba nunca, puede suceder también con nuestro pueblo venezolano. Bien, por décadas nos hemos opuesto al desarrollo del sur, ese desarrollo malsano, de una economía malsana, porque lo que ha contribuido al bachaqueo, a la transportación de productos en los países aledaños,
a una economía basada en el crimen, en la muerte, porque lo que existe es una ambición por el oro. Bien, desde el primer periodo constitucional del presidente Rafael Caldera hasta la actual presidencia de Nicolás Maduro, todos, absolutamente todos, los gobiernos venezolanos han buscado extender la explotación minera del sur venezolano, más de la que ya había, junto con la integración vial y productiva con el Brasil. Eso es lo que se llama el Plan IIRSA, Integración Interamericana de la región de Suramérica. O sea, eso es el Plan IIRSA, que es el mismo Plan ALCA, el mismo Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá. En la última década y media hemos ampliado, si nos alarmábamos hace 20 años por saber que se deforestaban unas 4 hectáreas por minuto de selva, luego nos aterrorizábamos hace 10 años porque la tasa de deforestación subió a 11 hectáreas por minuto. Ahora estamos muertos por cuanto los modelos computarizados basados en las imágenes satelitales demuestran que superamos las 20 hectáreas por minuto de destrucción de selvas tropicales, en un entonces selvas lluviosas o pluviselva. El proceso de recuperación va a ser lento, pero se requiere frenar con urgencia. Hace 20 años ya era urgente hacerlo. La deforestación, la minería y el cultivo de ciclos cortos en el sur de Venezuela, centro y sur de Guyana y norte de Brasil. Si la degradación y desaparición de los bosques tropicales no se detiene, no volveremos a ver normalizado los torrentes de agua que llenaban el vaso de las cuencas que llenan el embalse de Guri. Si nosotros seguimos con este ecocidio, querido venezolano, nunca más tendríamos un Guri con bastante agua y el racionamiento continuaría. Si queremos que el racionamiento se pare, tenemos que detener la explotación y extracción minera. Y esto que se firmó como decreto por parte del presidente Maduro con respecto a la extracción del oro, de coltán y de diamante en este arco minero, debe paralizarse. Y así como está la situación del país, que estamos en un momento crítico, independientemente de lo que nosotros podamos padecer, producto de este plan maquiavélico en cuanto a ahorcar la economía venezolana para que el venezolano común no pueda comprar sus artículos, y esto en complicidad con los empresarios, subiendo los artículos y no permitiendo digamos el equilibrio de los salarios para balancearlo con la inflación. Indiscutiblemente esto es para que el pueblo venezolano no se entere de esta situación y sigan con la devastación de nuestros recursos o elementos naturales, porque esa palabra recurso la inventaron para hacernos creer que los minerales, que el agua son recursos de provecho, pero en forma natural, no extrayéndola. Los venezolanos tenemos que armarnos, pero no armarnos con armas físicas de guerra, sino armarnos de valor y de aquella voluntad de amar a nuestra naturaleza, de defenderla. Los aborígenes deben salir allá, a estos sitios, y deben rodear eso, deben instalarse ahí, como en los tiempos de antes, defendiendo. Y ojalá pudiéramos un número grande de venezolanos irnos hacia allá para defender y que ninguna máquina, ningún militar vaya a explotar ninguna piedrita de mineral, que eso se quede en la tierra
lo estamos pidiendo y ojalá no sea demasiado tarde. Vamos a continuar leyendo. El proceso de sabanización debe revertirse. Las hermosas sabanas en los entornos selváticos son un error en la historia humana. Jamás se produjeron por obra y gracia de la naturaleza, menos aún los enormes arenales, dunas y zonas desérticas que ya vemos en el sur del Parque Nacional Canaima, o en casi toda la cuenca del Caroní, peor todavía en el extremo sureste de Guyana y en el norte de Brasil, alrededor de Boa Vista. Nuestro gobierno, o el nuevo gobierno de conciencia, debe establecer petitorios y acuerdos urgentes para con los convenios gobiernos, especialmente con el gobierno del Brasil. Nuestro Parlamento Nacional, que no sirve para nada, tiene que ser el nuevo Parlamento Comunal, debe hacer lo propio. Ya no se trata de un asunto partidista, sino de unirnos en torno a la vida, sí a la vida. Este es un asunto tan estratégico para la sobrevivencia de Venezuela, que si no recuperamos la selva a 1000 kilómetros a la redonda del Guri, al este, sureste, sur y suroeste del embalse, dije 1000 kilómetros, por efecto de los corredores de vientos alisios, lamentablemente debemos desconectar el interruptor de las actividades económicas en el país. Ese es el verdadero interruptor que nosotros debemos apagar. No nuestra luz eléctrica, el de las actividades económicas en el país tal cual como se lleva ahora. No queda de otra. Y si queremos recuperar el patrón de lluvias en el llano venezolano y en las cuencas cuyo régimen hídrico depende del mismo patrón de lluvia, vientos alisios del sureste o patrón marzo-septiembre, es decir, cerca del 80% del territorio venezolano, el rango de recuperación de la selva amazónica debe ampliarse a mucho más que pocos miles de kilómetros a la redonda. Nuestro motor climático, que es el motor que se debe activar, lo sentenció el doctor Chuba hace 3 décadas. Es la presencia de la selva amazónica. La ausencia de ella nos regresará a lo que fuimos antes que existiera. Un enorme desierto. Por favor, analiza y comparte. Reflexiona. Tú puedes hacer la diferencia reproduciendo y discutiendo este material, hablando sobre ello, reflexionando para que no sigamos en lo absoluto contribuyendo a este deterioro y devastación de nuestra naturaleza. Querido venezolano, le dejo este escrito y esta reflexión para que de una u otra manera tomemos conciencia que la situación es grave. Ya no se trata la falta de comida, no solamente se trata de eso. No se trata no solamente de que hay venezolanos que ya están, no es que no encuentran comida, sino que no les alcanza el dinero que perciben para comer, para comprar las cosas necesarias, porque todo sube cada día, hay un descontrol totalmente. No solamente es esto, sino por el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, que no podemos dejarle, porque llevamos ya 20 años en esta explotación irracional por parte de empresas transnacionales, en complicidad con los gobiernos de la Cuarta República, y vamos a decirlo claro, y este gobierno también, porque ha habido complicidad con los militares, que son los únicos que pueden estar allá resguardando, y que realmente en vez de resguardar lo que están es contribuyendo, y esa es la razón por la cual hay enfrentamiento en todo ese sector, porque todo es una forma de control. Lo que nos puede garantizar un futuro promisorio, benigno, es que nuestra conciencia empiece a dar un vuelco total, un giro hacia la vida, porque nos están llevando a la muerte de lo natural si nosotros
lo permitimos. Todavía estamos a tiempo. Tenemos a nuestro favor la naturaleza. Tenemos a nuestro favor los animales. Tenemos a nuestro favor los aborígenes, los guardianes de la naturaleza, que deben vestirse con sus túnicas ancestrales y volver a la selva para defenderla, para cuidarla y para así crear una nueva sociedad con una cultura totalmente ecologista. Y por eso también hago un llamado a todos los que dicen ser ecologistas, grupos ecológicos. Anteriormente existían los Boy Scouts, que se vayan a la selva, una forma de contribuir y no depender más de los gobiernos regionales, municipales, sino tener el valor de irse y hacer valer ese pensamiento ecologista que se tiene. Es recomendable, amigos venezolanos, reflexionar sobre esto, porque esto es grave, más grave de lo que está sucediendo en el país, del engaño. Sabemos que tenemos que cambiar de gobierno, pero tiene que ser un gobierno de conciencia, un gobierno que se integre a la naturaleza, que defiende a la naturaleza. Y eso lo podemos hacer nosotros, los 24, 30 millones de venezolanos, que podemos hacer esto si nos unimos como uno solo y nos integramos a este amor que realmente lo requiere nuestra madre naturaleza. En el día de ayer se celebró el Día de la Madre. ¿Qué mejor madre y qué mejor honor le podemos dar a una madre como es la Madre Tierra, nuestra Pachamama, quien está siendo saqueada? Es como cuando un cuerpo vivimos sacándole o metiéndole pinzas a nuestro cuerpo, produciendo dolor. La tierra es un ser vivo, requiere de nosotros, de sus hijos, que la protejamos. Pero para eso tenemos que dejar de ser o tener una conciencia consumista, irracional e irresponsable. Acuérdese, todos los que tú utilizas, tus comodidades, todo aquello, celulares, computadora, equipo, utilizan estos minerales. Pero producto de eso estamos destruyendo la naturaleza. Así no debe ser. Por lo tanto, lo dejo esto a reflexión. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Su programa La Voz de Columbine, en los estudios 102.9 FM satélite, y de acuerdo, hoy a las 7:30 por Radio Conciencia. Hasta mañana y los quiero mucho. Libertad.
tierra un mismo cielo. Domina su virtud y levanta el vuelo. Sintonizando Radio Conciencia, la radio de las comunidades. Está sintonizando Radio Conciencia, la radio de las comunidades.